Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos los que están conectados por nuestra plataforma de Facebook y de Zoom. Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, Uniquel, como siempre, todos los lunes aquí con nosotros en estas pláticas tan interesantes. Y en esta ocasión tenemos a la señora Estela Alifas, que también va a hacer este gran recorrido con nosotros y nos contará todas sus experiencias. Nada más antes de empezar, quiero recordarle al público que la plática queda grabada en nuestro Facebook de la Keile y también en el Facebook de la Sinagoga de Justo Sierra, para los que no puedan verlo ahorita o para los que quieran volver a verla o para los que de alguna manera no pudieron verla y la quieren ver, quedarán en esas plataformas. Asimismo, estará también en YouTube. Y les recuerdo que al final de la plática podremos hacer preguntas para que nos las respondan. Si quieren, pueden escribirlas en el chat de Zoom, en Facebook o en preguntas y respuestas. Por favor, traten de escribirlas y nosotros se las diremos al final para que tanto Mónica como la señora Alifas nos contesten. Pues bienvenidos todos y te cedo el micrófono, Mónica. Gracias por todo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Anita, gracias, Raquel, gracias a la Keile, de la sinagoga que está transmitiendo en el Facebook de la Sinagoga Histórica. Estamos en un lunes más de estos lunes de inmigrantes y sus historias, que es un programa que de algún modo ideamos en la sinagoga a falta de la posibilidad de hacer visitas guiadas por la pandemia. Entonces, bueno, ha resultado ser una experiencia maravillosa que nos une a la distancia. Y lo que hemos estado haciendo en las primeras sesiones es tener conversaciones con gente que o llegaron de fuera y fueron inmigrantes o nacieron ya en México hace muchos años y entonces tienen aportaciones invaluables acerca de lo que era la vida de los inmigrantes, eran sus padres y de el barrio que habitaban. Entonces hoy tenemos una invitada súper especial que yo conozco hace muchos años y que le agradezco siempre todo lo que me ha enseñado acerca de cierto barrio que es muy cercano al mercado, al antiguo mercado de la Merced, y que es la señora Esther Simet de Alifas. Hoy vamos a entrar virtualmente a esa vecindad en la calle de Guatemala 90. Vamos a hablar de varios temas. Con ella podríamos estar horas, pero pues no tenemos tanto tiempo. Entonces nos vamos a concentrar en lo que es la vida en la vecindad, la vida afuera de la vecindad, porque conoce muy bien pues lo que pasaba en esas calles de Guatemala, Loreto, Jesús María y otras, pero también es un testimonio viviente de los primeros tiempos del Colegio Israelita de México, que nació en 1924 en una vecindad de la calle de Colombia, pero que luego se movió a otro lado y ahí es donde la señora Esther fue alumna y tenemos una foto de su clase de primer año y pues muchas cosas más. Podríamos dedicarle más de un programa a la persona con la que ella se casó, que fue el profesor Avner Alifas y que fue pues el iniciador del movimiento sionista en México junto con otras personas y es fundamental, pero hoy nos vamos a dedicar a otros temas y claro que vamos también a mencionar a Avner Alifas porque es fundamental. Entonces, bueno, yo voy a poner la pantalla, le quiero dar la bienvenida a Esther, gracias por estar aquí, gracias por todo lo que nos vas a compartir porque de veras es una delicia. Y pues yo quisiera empezar compartiendo la pantalla para que antes de hablar de sus vivencias, podamos empezar como un poquito desde el origen de pues su historia, ¿no? O sea, de dónde llegaron sus padres, de dónde llegaron sus abuelos,
por qué vinieron, por qué a México. Y empiezo con esta foto que me parece preciosa, porque además hay familias que cuentan con muchas imágenes fantásticas, como en este caso, y hay familias que no tienen esa suerte. Entonces aquí vamos a compartir imágenes entrañables, y en esta quisiera, Esther, pues darle la palabra para que nos cuente un poquito. Es una foto donde está la familia Simet en Lubieszów, en Polonia. Ellos eran de Polonia y vemos aquí a sus padres, perdón, quería mover aquí lo de esto de acá, que ustedes no lo ven. Vemos del lado derecho está su padre sentado con uno de sus hermanos en las piernas y su madre parada. Pero hay otras personas de la familia, unos llegaron, otros no. ¿Qué nos puede contar de esta parte de la familia, para empezar? Bueno, esta es la familia paterna. Al lado de mi papá, a la izquierda, está una tía que también llegó a México, la señora Jane Gurbich, y tiene en los brazos a la hija mayor, a Bashke, cuya boda tú has mostrado ya en varias ocasiones. Lado izquierdo está una pareja. Estoy hablando de los que llegaron a México, que es mi tío Moishe y su esposa. Esas son las personas que llegaron a México y se salvaron. El resto de la familia, a excepción de uno o dos, quedaron en Lubieszów y la gran mayoría murió en los años de la guerra, en el Holocausto. ¿Y nos puede decir los que llegaron a México, llegaron juntos o quiénes vinieron antes, en qué año y por qué? El primero que llegó a México es mi tío Moisés, mi tío Moishe. Está a la izquierda con su esposa. Él es el primero que llegó. Después llegó mi papá. No sé, mi tía Jane, si llegó antes o exactamente al mismo tiempo. Lo que sí sé es que el tío Moisés estuvo en México, pero estaba solo. La esposa se quedó en Polonia. Y mi papá también vino solo. Y después llegó mi mamá. Tenemos de hecho una foto que ahorita les voy a enseñar muy linda de esa, pues de esos que vinieron a alcanzarlo. Si alguien recuerda la primera sesión que tuvimos entre todo el equipo de la Sinagoga de Justo Sierra, quisimos hacer como un panorama general de cuáles fueron, o sea, de tratar de responder el de dónde, cuándo, cómo, por qué y por qué México de los inmigrantes en general, ¿no? Y en este caso, pues no sé si las razones que trajeron a la familia Simet fueron el antisemitismo, la pobreza o las dos cosas juntas. No el antisemitismo exactamente, pero sí las necesidades económicas. Y desde luego el antisemitismo jugaba también un papel muy importante. ¿Y qué decir? Ahora, la familia materna también era del mismo lugar de Polonia. ¿Este lugar era un pueblo o era una ciudad? No, era un pueblo. Era un pueblo de 10,000 judíos. Está cerca, está en el sureste de Polonia y está cerca de Vladimir Volinsko, lo que llaman en Yiddish Ludmir, donde pasa el río Bug, que es la frontera entre Polonia y Ucrania. Ok. Esta es Está otra. muy cerca de Lubieszów, y entre esas ambas ciudades pasa el río que separa a Polonia de Ucrania. En este retrato está mi mamá, es la segunda que está a la izquierda. La otra hermana es la tía Sprinzel, Esperanza.
todo, excepto la niña que está sentada en la sillita, eh, todos quedaron menos la bebé que tiene mi abuelita. Todas, esta abuelita se llamaba Esther y a las hijas de toda la familia se les puso ese nombre. En México había una Estela la grande, Estela la mediana y Estela la chica. Yo era la chica. El resto de la familia también pereció en el Holocausto. El abuelo y la abuela murieron de muerte natural, pero el resto, excepto uno de los niños que llegó a Israel, todo el resto pereció. Esta es la foto que decía donde está la mamá, que se llama M, con los hijos Motl, Rubén y Hersh, en Polonia antes de partir para alcanzar a su padre, ¿correcto? Mi papá ya estaba en México y mi mamá se quedó con los 3 niños. Sí, había como... Perdón. No, la escucho. Ahí está mi mamá con mis 3 hermanos que vinieron de Europa. Es mi hermano Max, el que está a la derecha es Hersh y el niño chico es Rubén. Ellos son los europeos y a nosotros, yo nací en México, vengo siendo segunda generación y mi hermano David, el más chico, está en Nueva York actualmente. Todos los restantes ya no están conmigo. Vimos en la primera sesión que había un patrón que muchas familias siguieron de que mandaban primero a un hombre o a más, pero generalmente era un muchacho joven de la familia. Generalmente. Si había posibilidades y entonces después de trabajar a veces años, ya mandaban traer al resto de las familias. Era muy difícil y esas despedidas eran realmente tristes y con mucha, me imagino, mucha ansiedad y angustia y miedo de, bueno, ¿y cuándo nos vamos a volver a ver? ¿No? Me imagino estos reencuentros que han de haber sido tan felices. Así es. Tenemos esta foto, ya se habrán dado cuenta si vieron algunas de las otras sesiones de cómo me gusta a mí, además de hablar de la historia de las personas, cuando el edificio tiene algo que contarnos, me gusta decirlo, porque pues es la historia de la Ciudad de México que vio venir a los inmigrantes. Los que conocen el Museo Franz Mayer, a lo mejor este edificio se les hace conocido. Es lo que fue el Hospital de la Mujer, que tiene una historia como hospital primero de desamparados en el siglo XVI, luego en el siglo XVIII cambia la arquitectura, en la época de Maximiliano fue un hospital que atendió a prostitutas y ya en el siglo XX se convierte en el Hospital de la Mujer. Y así como se ve más en los años 30, bueno, antes de eso, es donde la señora Esther nació. Generalmente en 1928, que es la época, el año en el que ella nació, las mujeres, los niños judíos nacían con una partera en la casa, pero ella nació en un hospital. ¿Tiene idea de algo que le hayan contado acerca de su nacimiento? Digo, no es mucho, pero el hospital en que nací, mi mamá no fue la única mujer que llegó allá. Hubo muchos nacimientos de muchas señoras que iban a dar a luz a ese mismo hospital. Me contaba que la hija del director de la escuela también nació en el Hospital de la Mujer. Ok, sí, para mí esto es una información súper interesante porque pues todas las anteriores con las que yo había hablado era con la partera y esto es nuevo y bueno, me parece interesantísimo.
Y bueno, ahora sí vamos a entrar al número 90 de la calle de Guatemala, porque en esta vecindad entrañable es donde la señora Esther tiene más recuerdos que contar. No sé si antes vivieron en alguna otra vecindad antes de esta. ¿Usted sabe? Mis recuerdos empiezan acá. Sé que antes vivieron en el número 84, pero yo ni lo conozco, en verdad. Aquí sí. Ok. Aquí, para mí, este es el lugar. El lugar. No creo que alcancen ustedes a ver, pero aquí arriba dice Real Seminario de Minería. Pues esta fue la primera sede de la Escuela de Minería que luego pasó a la calle de Tacuba y luego a la Universidad Nacional. Pero aquí empezó a estudiarse y a aprenderse la ingeniería aplicada a las minas en la época colonial, pero se construyó primero como un hospicio, el Hospicio de San Nicolás, que era un lugar de paso para los misioneros que iban hacia otras tierras a evangelizar, y aquí los retenían, les daban de comer, y bueno, como muchos sabrán, con Benito Juárez, las leyes de reforma, la desamortización, la expulsión de las órdenes religiosas, estos lugares de la iglesia quedan solos cuando los expulsan, 1860, y entonces se convierten en casas de vecindad. Este es el hermoso portón por el que la señora, por el que la niña Esther, cada vez entraba, hay un pasillo, y después del pasillo de este precioso portón se abre a un enorme patio. Esta vecindad no es ejemplar a la mayoría de las vecindades en las que vivían los inmigrantes, que muchas eran chiquitas, y esta tampoco es como era, porque como usted me ha dicho, esto está demasiado limpio y arreglado. Platíquenos cómo recuerda esa vecindad en sus tiempos, que nos podría decir también en qué años más o menos vivió ahí. Desde, no sé cuándo se cambiaron ahí, pero yo recuerdo la vecindad desde 1931 hasta 1937. Yo quisiera contextualizar un poco, porque esto que tú muestras está preparado, está muy bonito. La estructura sigue siendo tal cual, pero la vivienda era otra. En aquellos años estaba muy deteriorado, lejos de lo que ahorita se ve. Nosotros vivíamos en el segundo piso, en donde vivían los judíos. Abajo estaba lleno de familias mexicanas, y el patio era un lugar de encuentro de todos los niños. Jugábamos ahí a todo lo que te puedas imaginar, a todos los juegos mexicanos, desde naranja dulce a la víbora, Doña Blanca, esta es la rueda de San Miguel, Riata, Los Quemados, La Roña, Canicas, Rompo, el yo-yo, etcétera. Todos los niños, no había problemas, digo, era una convivencia muy agradable y muy amena. Aprendías ahí todo, pues no sé, era como vivir en el corazón de México. Pero desde pequeños nosotros sabíamos quiénes éramos. Éramos judíos. Entonces estábamos integrados en todos los juegos de los niños,
pero en las fiestas que ellos realizaban, por ejemplo, las posadas, no participábamos, sino desde el segundo piso. Veíamos abajo, nos moríamos de ganas de golpearle a la piñata, pero no bajábamos, estábamos arriba, observando. Cuando llegaron, en un principio, por ejemplo, de las familias judías, recuerdo a los Hans, Jacobo y la esposa Hans, y dos niños, Rosita y Benjamín, vivían en la esquina, y nosotros vivíamos en el número 4. En el número 3 estaba el taller que teníamos. Yo quisiera contextualizar un poco el México de ayer, porque en aquellos años el anuncio era: los mexicanos toman carta blanca, y 16 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Era un país con 16 millones de habitantes y una ciudad de México de 2 millones de habitantes. Era una ciudad tranquila. En este edificio, por ejemplo, ahorita lo reconstruyeron, pero antes habían hecho una vivienda que había allí abajo, que habían agregado, y ya la quitaron porque en realidad no pertenecía a esto. Lo empezaron a usar como vivienda para toda la gente, y había toda clase de gente de Yucatán, españoles, mexicanos de aquí, chilangos, pero también gente de provincia. Y me acuerdo había un grupo de muchachos que tenían un proyector y pantalla, y cobraban 5 centavos por ver las películas. De vez en cuando ponían cinito y uno iba ahí a verlas. Cuando yo llegué al colegio Yiddish, muchos de los juegos les enseñé a los niños, me acuerdo. No sé, algo más que quieras saber sobre... Sí, quiero detenerme aquí tantito porque tocó, bueno, el tema de que la señora Esther era como la vocera de las tradiciones mexicanas de las vecindades con sus amigas del colegio israelita que vivían en un edificio, que no tenían un patio así. Y lo que yo había oído es que, bueno, y se ve, la mayoría de las vecindades son mucho más estrechas, con un patio chiquitito. Entonces, creo que usted me había dicho que muchos niños de otras vecindades solían venir en las tardes a esta para correr a sus anchas, porque era una vecindad muy especial, con mucho espacio para correr y jugar, ¿no? No venían muchos niños de fuera. Los niños que vivían adentro eran suficientes para jugar. Había dos niñas de una pareja de yucatecos, una niña Elsa y Artemisa, y la güera, y varias familias. Siempre... Es otro tema que me parece súper interesante, que lo que era la vivencia de estar en una vecindad con respecto a la diversidad de culturas, de religiones. Cuando hablamos con la señora, ¿cuál fue? Celia Dantus, era una vecindad donde solo vivían 3 familias en Moneda y Jesús María, y las 3 eran judías. Ahí no se vivía esta diversidad, donde había yucatecos, donde había españoles, donde había judíos. Hay una vecina judía que no fue en el mismo tiempo que usted,
porque no coincidieron, que me platicó que aquí vivían, se apellidaban Bialik. Y dice que ella con su mamá tenían aquí una fonda que servían comidas para los inmigrantes, pero era, yo creo que en otros tiempos, pero en general toda esta diversidad es muy interesante, las fiestas mexicanas, pero me imagino que también a veces aquí celebraban el Shabbat porque había suficientes judíos para tener un minyan, ¿o no le tocó? No, había ya un Besmedresh, el Bet Knesset, la sinagoga de Agudasachim, donde iba mi papá. No en la vivienda, no en la vecindad. Ahorita vamos a hablar de ese lugar. Bueno, y usted me dijo que, porque vamos a ir y venir hacia la vecindad, usted me contó que el primer recuerdo que tiene, si no me equivoco, es cuando nació su hermanito ahí en la vecindad. Aquí estoy mostrando una foto de la señora Rosita Fuchs con su mamá Teme Simet. Ella tiene a su hermano en brazos, chiquitito, y usted está en los brazos de su hermano aquí en un parque. Es una foto muy linda. ¿Nos puede decir un poco cómo recuerda el nacimiento de su hermano y la circuncisión ahí en la vecindad? Sí, mis primeros recuerdos están ligados a su nacimiento. Él nace y me acuerdo que está en la cama y estoy parada con mis 3 hermanos y uno de ellos dice que está amarillo y yo me quedo pensando, ¿cómo que está amarillo? ¿Por qué está amarillo? No sé. Y también recuerdo que el Brit Milá, no lo recuerdo en especial, pero sí que una prima mía estaba recitando, mi prima Fruma recitó, Dershavitz, estaba recitando, sabía recitar y era muy talentosa. Entonces ella recitó, la recitación era Gonte Cosa, que era una especie de coco, el coco mexicano, ese era Gonte Cosa en yiddish. No conozco bien esa recitación, pero sí me acuerdo que así se llamaba. La señora que está con mi mamá, aquí es la señora Fuchs con sus 2 hijitas, Rosita y Bronia. A lo mejor aquí en el público tenemos a alguien de esta familia. ¿Perdón? Digo que a lo mejor aquí en el público hay alguien de esa familia y al final nos pueden hacer algún comentario, porque siempre nos pasa. Ella era hermana de los Hans, de la señora Hans. Le puedo preguntar algo, los Hans son famosos porque hacían abrigos de piel, ¿son esos mismos? Son exactamente esos mismos. Después, ¿Y empezaron a hacer los abrigos ahí en el centro? no hacían nada, ahí los abrigos, ahí vivían y ahí estaba Rosita y Benjamín. Ellos se fueron de allá, se fueron a la colonia Hipódromo, a la calle de Montes de Oca, y el señor abrió el negocio que tenían en Juárez. Se llevó a una de las muchachas que vivían cerca de nosotros como empleada y la tuvo muchísimos años trabajando con él. Ok. Bueno, esta es otra visión de la vecindad. A lo mejor nos puede platicar de Demetrita, de la portera, un poquito sus recuerdos. No, la portera se llamaba Maritita. Demetrita era una vecina exactamente, eran 2 hermanas, Demetrita y Petrita, y de las hijas de ella es la que se fue a trabajar con los Sans. Estas 2 hermanas vivían al lado nuestro
Y cuando llegaron los Cuba a México, Feige fue la hija de ella, de los Cuba, la chiquita. Feige fue su niña favorita, pero digo, no estoy hablando cronológicamente exacto como fue. Ellos deben haber llegado en el año de 1935, a finales de 35. Cuba, Moni, nos preguntan cuál es la dirección de la vecindad, antes de que pasemos a otra cosa. Guatemala 90. Guatemala 90. Arriba había nueve viviendas. El 1, 2, 3. En el 1 vivía la señora Hans. Cuando ella se fue y vinieron otros judíos, cuando vino Cuba y Kersenovich, vivían los Kersenovich en el 1 y los Cuba en el 2. Es exactamente en esta esquina que estás mostrando, en la parte izquierda, vivían los Cuba, los Kersenovich, perdón, y los Cuba en el segundo departamento. En el tercero, pero eso fue antes, había un taller de pantalones de mi papá y de mi tío. Y en el cuarto, número 4, vivíamos nosotros. Ahí es donde nació mi hermano David. Después nos pasamos al 9. Ya era un departamento mucho más grande y de 5 cuartos. Curiosamente, no había puertas, es decir, entre departamento y departamento, sino pasaba uno de un cuarto al otro. Ya eran 5 cuartos. Había una cocina de carbón. La cocina estaba bonita, con azulejos rojos. Tenía 3 hornillas de carbón y se usaban sopladores. Enfrente de la casa había una carbonería a donde se compraba el carbón. Aquí estoy mostrando una foto de una carbonería X y también de un señor vendiendo hielo a domicilio, porque yo creo que eso era el caso también. Bueno, claro, nosotros teníamos un refrigerador de madera y de hielo. Cuando pasaba la tragedia que se salía el agua del cajón último, había que estar limpia y limpia el agua que se salía. En aquellos años venían a venderte leche, hielo, es cierto, así eran las botellas y muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de precios de cosas. Es bien curioso. 2 bolillos chicos valían 5 centavos. Un bolillo grande, 2 bolillos por 5, 2 bolillos chicos. Un bolillo valía 5 centavos. Es decir, comprabas 20 bolillos grandes y comprabas 40 bolillos chicos. A la muchacha se le pagaban 16 pesos al mes. Los camiones te cobraban 10 centavos cada boleto, pero si comprabas 3 al mismo tiempo, los vendían a 25 centavos. Al patio venía muchísima gente, por ejemplo, los hojaleteros, y te vendían vasijas, tinas de hojalata, embudos, vasijas de todo tipo, bañeras, etcétera. Venían locos también, uno que venía y
y se fumaba, se ponía 2 cigarros en las fosas nasales y fumaba. Venían a vender todo tipo de cristalerías baratas. Era un patio maravilloso en ese sentido. Había un judío que venía con una canasta muy pesada, me daba muchísima lástima, y vendía chocolates y dulces, etcétera. ¿Se acuerda de su nombre? Lubel se llamaba. ¿Ese era su nombre o su apellido? Su apellido, el nombre no sé, solo supe muchos años después que la hija de él, una de las hijas de él, era jamerá en el Kibbutz Negba. Y otra hija se casó con un señor español. Eso es también un recuerdo que tengo de él. Llegaron a México, como te dije, los Kershenovich y Cuba. Feige tenía en aquellos 6 años más o menos. Y me acuerdo que traía unos zapatitos con muchísimos botones. De haber sido un zapato muy bonito en Polonia, pero luego desapareció eso y la hermana venía de Elke con un pelo güero y una trenza muy bonita, se la cortaron luego. Así empezó la mexicanización, por decir así. Y las vecinas estas de Metrita y Petrita fueron las que les dieron el nombre de Ofelia y Elsa. El hermano se llamaba Isaac. Aquí tengo una foto, pues la única que pude conseguir y medio malona de Feige. Mucha gente la conoció después como la Lerke Pikovsky, porque era la maestra en el colegio israelita que muchos tuvimos, y saludo a Malke si por ahí andas viendo a su hija, y ella es la que, cuéntenos cómo le transformaron su nombre Feige, que nadie podía pronunciar en la vecindad de los mexicanos. Le pusieron Ofelia y a la otra hermana Elke le pusieron Elsa. Llegaron en casi al final del año, ya no alcanzó Feige a entrar al colegio Yiddish y fue al colegio que estaba en la calle de Guatemala, casi esquina con Correo Mayor. Feige fue mi amiga durante toda la vida. Aunque no nos viéramos, es decir, que era como mi hermana, pues. En aquellos años andábamos juntas por todos lados. Iba conmigo a la sinagoga de Agudas Achim, al shul que estaba en Justo Sierra, aunque Mitre Israel estuvo antes en Jesús María 3. Así es. Mire, tengo aquí unas fotos de los Kersenovich, que le agradezco mucho a Rebe Mareina, a su esposo. No, su esposo viene después con el Shoihet. Y miren, es interesante porque aquí está la novia, se llama Blume, si no me equivoco. Sí, era la hermana mayor. La hermana mayor era Blume, Blime le decían, no Blume. Seguía Mirl, Yankel, Chaye y Simche. Aquí Eran está. muy abusados, muy vivos, muy inteligentes.
Bueno, y ahorita tenemos a sus descendientes, que todos son los maravillosos doctores Kersenovich, que les mando también saludos, y a Mauricio, que es el presidente de la Keilah. Y miren qué lindo esto, es una carta migratoria de esta mujer Blume Kersenovich. En estas cartas hay información muy interesante, pero la que más me encantó aquí, le piden su lugar de residencia y dice Guatemala 90, Interior 1. Nombre y domicilio de alguien que pueda dar fe de ella, y dice Israel Chimant, Guatemala 90. No sé si escribieron mal y era Israel Simet. No sé. ¿Cómo dice? Chimant, Israel Chimant, Guatemala 90, pero no dice el interior. No sé si es Simet y lo escribieron mal. Parece que sí ha de ser, pero está retorcido el nombre. Lo cual no era nada, era tan común que estuviera retorcido, que lo escribieran mal. Pero bueno, esto me gustó mucho, poderlo encontrar gracias al Serihum, que tiene todas estas cartas migratorias. Aquí hay otra foto de los Kersenovich, nada más para ilustrar un poco todo lo que pasaba en esa vecindad. Y también quisiera mostrar, me estoy yendo para atrás y para adelante, perdón, porque pues va saliendo en la conversación. Aquí hay una foto de un organillero y de una posada o de una fiesta donde hay una piñata, pero pues esas escenas cotidianas de la vida en las vecindades que seguramente les tocaba vivir de vez en cuando. Ahora, usted me contó también que pues a la vueltecita en la calle de Academia, y por eso lleva ese nombre, la calle, estaba y sigue estando la Academia de San Carlos. Cuéntame a todo el público de ese encuentro con los estudiantes, por favor. Bueno, los estudiantes de la San Carlos venían al patio, traían sus banquitas y pasaban horas pintando las columnas del edificio, de la vivienda. Imagínense, pues, es la academia principal de artes, de escultura, de arquitectura, de pintura, y venían a pintar estas columnas. Sí. Sí, perdón. Escucho, dígame. No, sigue. No, yo ya iba a cambiar de tema, por eso prefiero que nos diga lo que iba a decir. En la esquina de Academia y Guatemala tenía una peletería el papá de Feige. Y después, cuando vino la familia, se cambió la peletería a Guatemala 90, a un negocio que allí había, y ahí tenía la peletería y trabajaba el hermano de Feige ahí adentro con él. Con respecto a Academia, también me acuerdo que había un taller de bolsas del señor Kalik y de Groman. Y además, esto es muy interesante, mi papá me contó que la embajadora de la Unión Soviética vivía en Academia. Esta mujer de la que él hablaba no es ni más ni menos sino Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai es la primera mujer embajadora en el mundo. Vino, era de la gente más cercana a Stalin, a Lenin, a Plejánov. Vino a México en 1926, después de haber estado en Noruega como embajadora, vino a México. Estuvo en México. Cuando llegó a Veracruz, fueron muchos estudiantes a recibirla. Me imagino que deben haber ido también paisanos comunistas
a recibir a Alexandra Kollontai, pero estuvo en México como un año y tuvo un pleito con morones y la expulsaron de México. Yo creía siempre, él me lo contó que era la embajadora, porque años después vino a México el primer embajador de la Unión Soviética, que era Umansky, ya en tiempos de Ávila Camacho. Esta Alexandra Kollontai era feminista, luchó por los derechos de la mujer y hizo toda la legislación. Ella influyó mucho en la Unión Soviética sobre los derechos de la mujer. Okay. Creo que es interesante el dato de Alexandra. No, es fascinante. ¿Tiene alguna idea en qué número de la calle de Academia vivía ella? No sé, porque esto es algo que mi papá me contó, que había una embajadora de la Unión Soviética en Academia y que estuvo X tiempo. Ok. No, fascinante. Gracias por ese dato que se va a agregar a los tours. Bueno, esta foto es el edificio de enfrente de Guatemala 90, debe de ser Guatemala 91. A mí se me quedó muy grabada una imagen que me platicó una vez que fuimos a filmarla con todas estas historias y subimos hasta arriba, donde era su balcón, nos asomamos por el balcón y me dijo que recuerda que en el edificio de enfrente estaban las ventanas abiertas y había judíos frente a máquinas de coser haciendo ropa, y traigo unas fotos que no son aquí, pero que a lo mejor se parece. De un taller la foto es de Lili Scheinman, y esta que es del archivo de Manuel Teifel, dice, los agradezco muchísimo. ¿Cómo recuerda esto? Porque este es un tema que me parece fundamental, en el que había talleres que solo eran talleres, pero había muchos talleres que se armaron dentro de las casas de la gente, que la mesa donde desayunaban luego se limpiaba y ahí se extendían las telas y ahí se cosía y luego se utilizaba la mesa para otras cosas. Entonces, ¿cómo son los talleres que usted recuerda en la calle de Guatemala? Bueno, el taller que estaba frente a nosotros pertenecía a los Fleischer. Me acuerdo que cosían allá y se veía desde el balcón, se veía mucha gente trabajando. ¿Qué exactamente hacían? No sé si chamarras o abrigos, no sé, pero siempre trabajando. Después ellos tuvieron otros negocios, pero fue años después. Josques se llamaba, hizo un negocio de cosas para las... Para las muchos judíos hicieron ropa, que luego estos talleres en ciertas ocasiones les fue bien, crecieron y se convirtieron en fábricas importantes de confección. En todo alrededor había talleres que después, como tú dices, se convirtieron en grandes industrias en México. Bueno, a lo mejor también nos puede platicar del taller que tenía su papá. El taller estuvo primero en el departamento 3 y se fueron a la calle de Allende. Allende, creo que el 53 o el 57, y se llamaba La Central. En aquellos años venían, es decir, la gran mayoría eran hombres jóvenes y hombres casados que dejaron a las familias en Europa. Decía al respecto que cuando viajaron, lo primero que echaron al mar fueron los tefilín, queriendo decir con esto que
las tradiciones o las normas o reglas rígidas que regían en sus pueblos, dejaron de tener en este país el peso que tenían anteriormente. Se liberaron muchos de estas cosas. En general era un yishuv, podríamos decir, laico, y los religiosos también eran más ligeros que los que, por ejemplo, hay actualmente en el yishuv. Y shuf, para los que no son judíos o no están familiarizados con esa palabra, es la comunidad judía. Ok. Muy bien, pues seguimos. Entonces, aquí hay otras visiones de la vecindad inmaculada, que no es la que usted recuerda, donde haya ropa colgada, ¿no? Había agregados, había departamentos que ahorita no existen porque los hicieron quizás aquí como en un entre el piso y el techo, que es altísimo. Es un lugar hoy en día espectacular, que pertenece a la UNAM, a la Sociedad de la UNAM, sí. de la Facultad de Ingeniería, y que siempre que hacemos el tour en el centro entramos y lo disfrutamos muchísimo, y que bueno, me encantan todas estas historias porque son realmente fantásticas. ¿Algún otro recuerdo que tenga de la vecindad o ya nos salimos a las calles? Como quieras, digo, de recuerdos, tengo recuerdos. Mi hermano Rubén era muy ingenioso y muy creativo, y me acuerdo que nos hizo una tablita, tomó rueditas, le puso una riata y sentaba a mi hermano David y después a mí, nos jalaba por todo el segundo piso. En fin, podría seguir contándote. Mis hermanos trabajaban y estudiaban. La gran mayoría de la gente en aquellos años terminaban a los hijos la primaria y los mandaban a estudiar, los mandaban a trabajar. Pero en mi casa, mis hermanos estudiaban y trabajaban al mismo tiempo. ¿Quiere tomar más? Perdón. No. Mientras voy a mostrar esta foto desde el Jardín de Loreto, que está enfrente de las dos sinagogas de Justo Sierra, y del lado derecho está lo que fue el convento de Santa Nueva. En ese convento está esta iglesia. Hoy es la Escuela Nacional de Ciegos, pero la iglesia todavía funciona. Y la señora Esther tiene un recuerdo con respecto a esta iglesia. ¿Nos lo puede compartir? Sí, es regresando en el tiempo. En el taller, la planchadora le pidió a mi papá permiso para llevarme a pasear con ella y que me traía al rato. Llegamos a Loreto, del lado derecho hay una iglesia y me llevó a la iglesia. Me acuerdo que había muchas bancas y de lejos estaba el sacerdote, que curiosamente parecía que tenía ojos como de gato. Y estaba dando un sermón y yo llegué al taller y le conté les conté que cómo era y qué cosa estuve haciendo. Bueno, pues allí se acabó mi salida, creo que. Esta historia la hemos estado escuchando en varias ocasiones. Sí. Porque, bueno, pues era común.
Bueno, aquí hay una acuarela preciosa de mi amigo Rafael Guízar del Cine Goya. Usted me contó que los dos cines a los que recuerda que iba viviendo en esa zona eran el Goya y el Progreso Mundial. ¿Cómo, alguna anécdota que quiera compartir sobre sus idas al cine? Sí, nos llevaba mi hermano Rubén, David y a mí. Nos llevaba al cine Goya, a la galería. Costaba 5 centavos la entrada y pues ahí veíamos películas. Me acuerdo que vi una película de Bárbara Stanwyck, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero sí que se robaba un collar de perlas. Y durante muchos años después, yo pensaba que era una ladrona, pero esa imagen. Con Rubén íbamos al cine, él llevaba un botellón de agua por si nos daba sed, si teníamos sed. Bueno, eso es con el cine Goya. Con el cine mundial, eso era otra cosa, era el cine de lujo. Ahí iba yo porque cuando me quedaba a dormir en casa de mi tía Fierce, con Estela la mediana. El domingo en la mañana mi tía daba 20 centavos para cada quien y Estela tenía un bonche de amigas. Vivían en la calle de Uruguay, en el edificio Cocordán, y ahí vivía los Diamant, vivían los Cohen, vivía Ripstein y todas las amigas, Felisa Cohen y Ana y Estela y creo que los Rajunov también, no sé quién es más, pero íbamos al cine e iba al mundial, eso ya era un cine de lujo de 20 centavos. ¿Recuerda alguna de las películas que ahí vio? ¿Eran películas mudas o películas ya con...? No, películas hablantes, películas hablantes, no. Bueno, esta es la calle de Jesús María, ya en pleno mercado de la Merced. Aquí dice Jesús María en Yiddish. Este es el edificio del mercado que ya no existe porque, bueno, ya se hicieron otras cosas y el mercado se cambió a otro lugar en la calle de Circunvalación. Pero estando en esta zona, la señora Esther recuerda pues las veces que iba con su mamá al mercado de la Merced. ¿Nos puede compartir algo de esto? Sí, pues se tenía que ir a diario casi porque no había refrigerador, el refrigerador de hielo que había. Entonces nos íbamos por Guatemala y Jesús María. En Jesús María pasaba saludando a mucha gente que la conocía. Me acuerdo de los negocios, había del lado derecho, estaba el Shul de Mitre Israel en el número 3. Enfrente había una panadería grande que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo que tenían una imagen sagrada del piso a la tierra y después había un judío que hacía sofás. Uno de esos sofás estaba en mi casa. Mi papá los sábados en la tarde se recostaba para la siesta en él. Adelante estaba por un lado la tienda de Dantus, por el otro lado
en Moneda, dando vuelta a Jesús María, estaba la tienda del rabino Goldberg, a donde nosotros comprábamos. Aquí tenemos una foto de cómo se ve hoy Moneda 40 y aquí hay una foto del rabino Goldberg y la tienda, la parte exterior de la tienda. Que bueno, nos puede decir un poquito cómo recuerda esa tienda, qué cosas se vendían. Se vendía todos los productos yiddish, igual que me imagino en la Palestina, probablemente mucho menos, digo, no, cuando oí todo lo que había en la otra tienda, no, aquí no sé si había todo eso, pero nosotros ahí comprábamos con él. Estaba la esposa, despachaba y despachaban Jave, Eda y Elke, y tenía 2 hijos, uno ya no vive y el otro es Lioba, y 2 niñas, Rosita y creo Esther se llama la más pequeñita, no sé. Yo espero que a lo mejor Leoba nos está viendo. Y bueno, es interesante que él era el rabino, pero también él, Lioba no, su papá. sí, perdón, su papá, y era un juez, un dayán que ayudaba en la resolución de conflictos. Y bueno, en alguno de estos lunes le dedicaremos más tiempo a los rabinos y a este tipo de personajes que fueron fundamentales en la vida de la comunidad. Me estoy yendo atrás porque pues hay muchas fotos que quiero que revisemos después de esta de lo del mercado de la Merced, donde me dijo que compraban los pollos y los llevaban con el shohet, con el matarife. Así es. Digo, pasando por esa calle era Moneda, pasando más adelante, en la esquina del lado izquierdo, Moneda y Santísima, estaba la carnicería de Burak. En la esquina estaba la tienda de los Khan, Markovsky, pero no me acuerdo exactamente dónde estaba la Markovsky. Y más adelante estaba la cristalería de Moisés Dershowitz, y en la mera esquina de Corregidora estaba Alishkovsky, que tenían una zapatería. Allí compraba los zapatos antes de Yontef o cosas así. Más adelante íbamos a la Merced. Mi mamá, cuando compraba el pollo, había jaulas. Entonces la marchante sacaba el pollo, le soplaban para ver si estaba amarillo, estaba bueno, y si le gustaba el pollo, se llevaba con el Soijet, que era Rosenberg. Aquí lo vemos en una foto. Aquí está. Ok. Yo me acuerdo que era muy amable conmigo. A mí me gustaba mucho ir al mercado. Estaba tan colorido, tan bonito, y había todos esos juguetes, cacerolitas y charolitas de barro preciosas. Y entonces caminábamos todo ese trecho. Sí. Después de que comprabas la gallina, la llevabas al Soijer y después al matarife, y después desplumaban al pobre pollo, había desplumadoras, y pues eso era, y tenías que llegar a la casa y ponerlos en sal y ponerlos en agua. Al revés, primero en agua y luego en sal, perdón.
Hoy vamos al súper y compramos el pollo y lo cocinamos. Pero en Así ese es, entonces era muy complicado. era muy difícil la vida, no era tan sencillo. Se podía ir con 5 pesos, iba uno al mercado. No sé cuánto era el salario mínimo en aquellos años, pero muy interesante, no sé, en realidad. Claro. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Y aquí es otro tema que me parece pues muy importante que tengamos testigos sobre los Espera, primeros años del sí, Colegio Israelita de México, que, como lo mencioné al principio, empezó en 1924 en 2 cuartos de una vecindad en la calle de Colombia 39. Ahí duró un año. Se mudó al número 12 de la calle de Colombia y estuvo, me parece que otro año. Luego se mudaron al número 16, donde la SEP ya le dio el registro oficial en 1929. Pero en 1930 se mudaron a una preciosa casa. Ahorita regreso a esta foto, pero aquí está la parte de afuera de la casa, en la calle de Naranjo. Aquí está escrito en yiddish, ¿sí? Naranjo 267 en la calle Santa María, en la colonia Santa María la Ribera, que es de mis favoritas y que ya no existe la casa. Y me parece que usted estuvo un año en esta casa o directamente en San Lorenzo. estuvimos es decir, yo entré en 1935 a primer año. Aquí en San Lorenzo 290. En San Lorenzo, sí. Que hoy, como dato curioso, es sede de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué nos puede contar de esta foto tan linda en la que vemos a Raquel Friedman, Raquel Mintz Spiro, que nos platicó hace 2 lunes un montonal de historias, y aquí la vemos en esta foto, en la que Esther Simet está aquí arriba, lindísima, arriba de la señora Rosita Orman, Rosita Shane. Shane, que por ahí nos han de estar viendo, y les mando muchos saludos. Pero ¿qué recuerda de estos primeros tiempos del Colegio Israelita, que es tan importante? Tengo varios recuerdos de ese primer año. El maestro que teníamos en Yiddish era Joseph Tronitsky. La maestra era la profesora Sabanero. Ella usaba el pizarrón y si alguien no se portaba bien, daba el borrador a uno de las manos. De la gran mayoría de los que están aquí sentados, lamentablemente, yo creo que Raquel y yo somos las últimas mohicanas de este grupo. Yo sé, me acuerdo en primer año, el primer día que llegué a la escuela, la impresión fue muy curiosa. En una banca estaban sentadas 3 niñas, cada una con pelo diferente, una pelirroja, una castaña y una güerita. Era su banca así principal. Una era Raquel Nanes, la otra era Daza Berger y Raquel Mintz. Yo, la clase era muy interesante porque había niños de todas partes, no nada más de Jesús María, aunque la gran mayoría venían de ese mundo. Para ir al colegio tomábamos un camión, era escolar, era un camión abierto con 2 puertas, una de entrada y otra de salida al final,
el colegio no quedaba lejos. De esta clase, un recuerdo especial es que un día Joseph, el maestro, nos dijo que abandona México una niña que se llama Itele Goldblum, que se va a Israel, que ahí todos hablan hebreo, que hay un lechero que es judío, que un panadero que es judío, todos dicen shalom. Me impresionó mucho esa niña que se iba y él alrededor lo que él nos contó. Me acuerdo que se pagaba 8 pesos la colegiatura al mes y que al final de año yo no había pagado exactamente y me dijeron que me fuera a la casa. Nos fuimos antes. Los que no habían pagado se fueron a las 11 de la mañana. Mi hermano Hersh, yo no sabía de esto, había ido al colegio a pagar. Y entonces cuando llegó a la casa me trajo 2 premios. Me dejaron ir en el camión y no me dijeron nada. Y él fue el que trajo los premios. Un libro muy hermoso y unos 3 muñequitos que tenían unos gorritos y había que llevarles con un imán de lejos el gorrito y ponérselos en las cabezas. Y mi hermano Rubén les puso Otto, Hans y Fritz. Jugaba con nosotros a esto. El segundo año ya nos pasamos al colegio israelita. Mi papá había trabajado en el comité de la escuela desde antes, ¿no? En ese tiempo que ahorita es que estoy contando, no trabajaba. Está sentado a la izquierda, el primero de la fila. Y hay otro retrato que está con un saco blanco, pero no me acuerdo en qué años estuvo él trabajando en el comité del colegio israelita. En ese primer año me acuerdo que Tafelov era el presidente del comité. Hay muchas historias alrededor de eso. Me acuerdo que en el segundo año, cuando se inauguró la escuela, yo me acuerdo haber ido con él y estuvieron hablando de los donadores, quienes dieron dinero para construir la escuela. Dieron dinero el señor Beyer Katz, uno, y otro Baruch. No sé quiénes eran, pero me acuerdo de esos nombres. La escuela en San Lorenzo era enorme, nos parecía, tenía un tanque de natación, un patio muy grande. Era muy lindo. Aquí tenemos una foto muy linda de usted, que además está sentada junto a Raquel Mintz. En 1939 es 5º año. Aquí está usted muy concentrada leyendo su libro. Pero no sé, ¿quién está sentada cerca de mí? Ah, bueno, a mí me parece Raquel, a lo mejor estoy equivocada. Y hay otra foto aquí. Bueno, esta la puse porque dice Jesús María y Guatemala, que es la esquina donde dice que se juntaban un montonal de niños que vivían todavía en el centro para ir en el camión a la escuela. Así es. En segundo año ya pusieron camiones escolares y entonces había 2 choferes que eran de la escuela durante años, Pancho y Huicho.
eran los choferes de la escuela. Esta foto ya es de secundaria, que me parece una foto preciosa de su colección en el laboratorio de química. Y aquí hay otra foto, ya también en la secundaria, que pues se ve un poco más de la arquitectura de la escuela, que está en la Colonia del Valle, y el director se llama Montaño, que está aquí al centro. Así es. Y aquí está usted, la señora Esther. Tenemos también esta foto de cuando se fueron un día de pinta con sus amigas. Ahí está. Hablando de inmigración, la inmigración continuó en segundo año de primaria. Llegó a México los Volofiansky, entró Sima a nuestra clase. Y en tercer año llegó Schlafrock a la clase, Ethel Schlafrock. Cuando ellos vivían en Portales y tenían un molino. Y años después, creo por esa época también, tenían una dulcería en el Cine Colón. Aquí estoy con Sigrid, Rosita, Aquí le voy a decir. Dice Paula Seidman. Paula Seidman es la primera, después estoy yo, Rosita Kirsch y Sigrid Seidler. Sigrid llegó en quinto año. En quinto año llegó al colegio, venían de Alemania y también llegó un muchacho Schlam y su hermano, y también se incorporaron al colegio Yiddish. Sigrid, cuando salió de Alemania, no se podía sacar dinero, sino todavía los dejaban salir con muebles o con cosas. Entonces, traía todos los muebles de la casa, los trajeron, lámparas, las sábanas, etcétera. Toda su dote estaba se la trajeron también. Sigrid estaba tan apegada a estas cosas que los padres trajeron, porque yo creo representaba emocionalmente algo tan valioso. En eso trajeron toda su fortuna. Al principio, el papá trabajaba, me acuerdo, vendiendo filtros, y después, corto tiempo después, fue maderero. La rapidez con que los migrantes de países como Alemania y esto progresaban era asombrosa en comparación a los anteriores. Parece como que ya se pasó mucho tiempo. Sí. Yo creo, que es tan interesante todo lo que nos cuenta y se nos va el tiempo tremendo. yo creo que aquí le paramos porque no alcanza para más. ¿No quiere que por lo menos pasemos con las siguientes fotos, aunque sea rapidito, que ya están, o ya lo quiere parar? No, digo, las puedes mostrar, pero a ver qué de cuándo. Sí, que me parece súper interesante lo que dice de que estando usted en el colegio se iban integrando gente que iba llegando de otros países, ¿no? Pero pues sí, porque hablando de inmigración iba llegando gente nueva, digo. Entonces me acuerdo que la gente nueva que llegó fue Sigrid en quinto año de Alemania.
sobre el problema de la inmigración, podría casi terminarse ahí de hablar. Bueno, nada más menciono, si quieren no hablamos de esto, que después de la secundaria entró a la prepa 1, que me imagino ha de haber sido interesante entrar a ese otro mundo, ¿no? Pues. Claro, digo, el caso de 9 años en que estuve únicamente en un ambiente totalmente judío, a pasar a la preparatoria, pues fue muy importante, pero estoy pasando toda una época, que es toda la época en que entré a la Shomer Hatzair, etcétera. Pero aquí estoy en la prepa con mi clase. Es una clase en donde hice mucha amistad con Isabel Pasols, que era la hija del embajador de México en Moscú, y era una persona extraordinaria. Chabela vivía en la calle de Mancera. La ropa que traía la hacía su mamá. Cuando estaba conmigo en la prepa, los padres estaban de embajadores en Rusia, en la Unión Soviética. Aquí vemos a Esther en la primera fila. Miren qué linda. Sí. Sí, ha de haber sido un mundo entero que se le abrió al entrar a la prepa. Bueno, rápido para que podamos abarcar porque son temas interesantísimos. Este es un anuncio del periódico Der Weg en Yiddish en el que se anuncia que la sinagoga, que no era un edificio que se hizo como sinagoga, era una vecindad en un primer piso en la calle de Moneda número 36, y es a donde iba la familia de Esther Simet. Y este anuncio dice que les informamos a todos que ya el Agudat Ahim ya se encuentra modernizado en Emiliano Zapata, que es lo mismo que Moneda, número 36, y que ahora tiene un espacio grande y fresco y las ventanas dan a la calle. Y este lugar, pues lo recuerda muy bien Esther, porque es a donde su familia iban a rezar, tanto me imagino en los sábados como en las fiestas, y que ahí se servía un delicioso chont que hacía, si no estoy mal, este señor, que era el señor Yablonovich. ¿Nos puede comentar de este delicioso platillo? Me da risa. Sí, yo solía ir con mi papá al shul y mi hermano David, desde luego. El que hacía el chont era el Shoichet, el señor Yablonovich, le llamaban del Geller Shoichet. Traía una vasija enorme de barro que era de chont. Cocinaba delicioso y los galicianos se morían por ese chont. Y chont y quisque. Eso es parte. Voy a traducir. Kishke son tripas rellenas. Galicianer son los que llegaron de una región de Polonia que se llama Galicie y que tienen un cierto, o sea, una manera de rezar diferente a los otros polacos y a los rusos. Tienen otra pronunciación del yiddish. Habrá que dedicarles a ellos un lunes porque es muy interesante. Y el chont es un guisado que se empieza a cocinar desde el viernes en la noche hasta el sábado sin apagar ni prender el fuego, porque eso está prohibido en Shabbat, pero se cocina lentamente y es muy rico y es una bomba atómica para el estómago. Está con mucha grasa y frijoles y papas y carne, pero bueno, es muy rico. Los galicianer, después de Moneda, se mudaron a la colonia Condesa, donde el ingeniero Chelminsky construyó la sinagoga que hoy es la sinagoga de todos los judíos de Condesa. Ya hablaremos de eso. Bueno, me había comentado que en la esquina usted recuerda que vivía el señor Lázaro Gus, que era el que pintaba, y a mí me dijo... La calle de Guatemala, porque
Y la calle de Guatemala empezaba desde Carmen, terminaba en Loreto. Las calles en México podías haber 2 calles con un nombre y después había otro. Entonces, en ese espacio estaba un Ultramarinos, después estaba una mercería de un señor Greenberg. Vivían en esa calle judíos como Gus, que era pintor, Clar, las hijas, el hijo. Enfrente, al principio, como dije, estaba la peletería de Cuba y después había 3 retacerías, una de Kersenovich, de Meyer Kersenovich, y otra de Mickey y de Misha Feldman, en esa misma calle. Ya. Bueno, esto ya lo vimos de la tienda, la tienda también de los sillones. Este es un ceder de Pesaj que ya hemos visto donde aparece Hanne, la cocinera, porque me gusta mucho cómo la describe con respecto al yiddish que ella hablaba. En hebreo se dice Yiddish asisime, hablaba un Yiddish, no sé, tan lleno de expresiones y cosas que a mí me llamaban muchísimo la atención. Me tocó visitarla en casa de conocerla en casa de mi tía Jane, que la invitaba a comer los sábados en la tarde, ya en la colonia Hipódromo, estoy hablando de una época posterior. Y ella me contó que hubo un filólogo que vino a México y que la entrevistó porque quedó fascinado con el yiddish que hablaba, con no sé qué. Tuvo con ella varias pláticas a propósito de eso. Me hubiera encantado conocerla. Bueno, otro personaje que usted recuerda por ahí es el señor Mishkin, que también era... Había lo que se llama en Yiddish Balei Melajá, artesanos. Pues Gus, el señor Gus era pintor, el señor Mishkin también, él vivía en la calle de Justo Sierra, y una de sus hijas, Paula, estudió conmigo desde segundo hasta sexto año. La secundaria, de primero a tercero de secundaria, que es como yo estudié, habíamos varias personas. Estaba Vila Geisman, que fue de primero a sexto, Jacobo Broid de segundo año a sexto, y más de así completo, Aida Goldschmidt, Vila, Adasa, el resto era que se adhirieron en diferentes años. Ok. Y bueno, vamos a ver un poco más de estas imágenes. Bueno, esta foto le agradezco a Paloma Kung Sulkin porque me dijo que en su libro Judíos por herencia, mexicanos por florecer, que es un libro maravilloso que habla de la generación de los ya nacidos en México, está esta foto de un ceder de Pesaj en el que están las familias Polishuk y Simet. Esta la agregué 5 minutos antes de las 7. Esta no la platicamos entre nosotras antes, pero bueno, es un poco oscura, pero es una foto yo creo que entrañable de estas 2 familias de las que todavía vamos a hablar más. Bueno, me dijo también de la partera Isengard, que está en esta foto de el Moel Clip, que ya platicamos con su hija, con Chofi, y me dijo, esta mujer aquí es la partera, pero ella nació con otra partera, y esta pues me dio gusto que usted la reconoció. Sí, la reconocí porque fue la partera de mi hermano David. Era la mamá de Niura Epstein.
Y Ya. me acuerdo que cuando mi hermano nació, ella lo estaba lavando, bañando en una palangana. Lo tenía, no sé, sobre una como torrecita. Ahí arriba estaba la palangana. Yo al niño no lo alcanzaba a ver, pero estaba con los ojos para arriba y ella ¿qué tanto estás viendo? Me dice. De acuerdo. Digo, Les quiero platicar que para la próxima noche de museos nos estamos uniendo la Escuela de Medicina en Santo Domingo y la Sinagoga Histórica para hacer algo sobre cuestiones médicas de los inmigrantes judíos, parteras, dentistas, médicos, hospitales. Va a estar muy interesante y va a ser el último miércoles de este mes para que estén al pendiente. Ya luego les platico. Bueno, tenemos una boda de la que usted me ha platicado, que fue en un lugar del que yo sé muy poco y del que tengo este anuncio que apareció en el VEC de 1932 del Hanukkah Bait, o sea, la inauguración de el Tiferet Israel, que era otra agrupación de judíos europeos, pero que no estaban con los de Nidge Israel, que era como la mayoría, y que rentaron un lugar, miren qué bonito, en Yiddish de derecha a izquierda, en Belisario Domínguez 71. Y en este lugar fue la boda de el señor Moishe Polishuk con Rivke, me parece Hirsch, que son familiares de ustedes. sí. Es una foto muy linda. Aquí aparece usted, ¿verdad? Es esta niña del medio, me imagino. Los niños que están en el piso es mi prima Fruma Gurvich Darzavitz. Mis dos primos eran gemelos, Piñón y Salomón. Yo estoy en medio y mi prima Estela la mediana. El resto de la familia, mi mamá está sentada la primera a la derecha y mi papá está después. El total es la familia Goldman casi en su totalidad. Está el señor Leibche Goldman con su esposa y la suegra, la señora Margolis. Está todas las hijas y los hermanos de la señora Gittel Goldman están ahí y la novia. La familia First era la hermana mayor de mi mamá, es la que está sentada a su lado. Inmediatamente está mi mamá y después la tía y después está la tía, esta es tía materna y la otra es tía paterna. De acuerdo. Ahora, comentó que está casi toda la familia Goldman y acordamos en poner este anuncio del periódico Der Weg también, en el que el señor Goldman, que aparece en esa foto, anuncia que puede vender los boletos, los seguros, dar consejos, como que ayudar a los inmigrantes tanto para traer gente de Europa como si querían ir a Europa. Entonces, este anuncio para mí es especialmente significativo porque tiene que ver con los viajes. Entonces, estamos hablando de inmigrantes y esto es súper interesante. Sí. Esta foto ya la hemos visto porque también hablamos de la familia Clip, que está como del lado izquierdo de la foto. Del lado derecho está la familia Simet, que aquí está nuestra invitada con este moño blanco. Y aquí detrás de ella está el señor Kung, que seguramente gente de su familia nos están viendo y les mando saludos. Y otros miembros de la familia. Es una foto preciosa, pero como estamos tan apurados, creo que me voy a seguir.
Está bien, aquí está la invitación. Era la señora Berta Gurbich, la que se estaba casando. Aquí hay otra boda en un edificio emblemático al que le vamos a dedicar por lo menos un lunes, que es Tacuba 15, donde surgieron muchísimas cosas de la comunidad judía, pero también hubo bodas. Y esta foto es una joya. Aquí se ve la orquesta de los músicos y aquí me parece que el que se estaba casando era un tío de usted, ¿no? No, es mi hermano. Su hermano, perdón, un tío de Beli, su hija, porque ella fue la que me mandó esta foto, es verdad. Y tenemos aquí a los señores Kung también nuevamente. Ahí Es una está. foto maravillosa y aquí está en un acercamiento, vemos al rabino Rafalín, están los músicos, los novios, pero hay otra boda que pues a usted le impresionó. Déjame decirte nada más una cosa. Por favor. Es interesante porque se habla de Chile que hace muchos años y era el que hacía las bodas, es cierto, era el principal y muy querido, yo me acuerdo de él de niña, pero había también una que hizo la boda de mi hermano, se llamaba Rose, y había también, aparte de Ifker, había otro músico que se llamaba Pomeranz, el papá de Celia Pomeranz, que fue también compañera nuestra en quinto y sexto año. Yo estuve en Facebook pidiendo a ver si había alguien de esta familia que me pueda dar información de Pomeranz, pero si nos están escuchando alguien que nos pueda dirigir hacia Pomeranz para tener más información y sobre todo una fotografía, lo agradecería muchísimo. Digo, Me recordó un personaje que sale en esta foto y que usted lo platicó que está aquí, que es el señor... que su esposa estaba en la Castañeda. Es el señor Leiser. Leiser era un personaje en aquellos años porque tuvo la desgracia que su mujer se enfermara y estaba en la Castañeda y él iba a las bodas, comía y había otro americano también que se llamaba Sem, uno alto, que iban a las bodas, además de la forma de las mesas que se presentan aquí, era muy interesante que entraba uno y ¿cómo se llama? Podía uno anunciar, dar un anuncio felicitando a los que se casaban en el periódico. En el periódico del VEC, el que tomaba los anuncios era un señor Levin y el que tomaba los anuncios de la Stime era Rubinstein, el hermano de Moishe Rubinstein, el redactor. Además, en aquellos años, la gente que iba a las bodas pasaban gentes a pedir dinero para las diferentes instituciones. Solo después, el que hacía la boda ya pagaba una cantidad especial y ya no se recogía dinero ni se molestaba a los invitados. Ya se hacía ese convenio para que dejaran de estar molestando. Sí. Esta otra boda que dice que fue en el colegio israelita y que hubo 1,000 personas. Sí, fue una boda cuando se inauguró el colegio. Poco tiempo después se hizo la boda de mi prima Estela la Grande, que le decimos que se casó con Adolfo Kahn y tenía todo un cortejo de damas y de caballeros que participaron y aquí los pueden ver. Una belleza. Bueno, este es ya como el último
tema y pues me apena porque de veras yo creo que hay que dedicarle un lunes entero a todo lo que fue pues su esposo, que no fue cualquier esposo, que fue pues un ícono en lo que es el sionismo en México. A lo mejor nos quiere hacer así como un resumen de lo más importante que quiera que la gente sepa ahorita y ya luego quizás podemos entrar más en profundidad otro día. Bueno, Abner Alifas. para decirlo en breve, Abner llegó en el año de 1900, a finales de 39, y fue maestro en el colegio Yiddish en 1900, finales de 39, 1940. En ese año fundó el Hashomer Hatzair. Para decirlo muy rápido, hubo Hashomer, organización donde los que estábamos teníamos una educación informal. Creó sucursales de la Shomer Hatzair en Veracruz, en Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana. Cientos de niños que organizó y les dio a conocer Eretz Israel, el sionismo y todo lo que implicaba la Halutziut, es decir, pertenecer al movimiento Hashomer Hatzair. Creó además el colegio Tarbut y también dos colegios más, colegio Sefaradí Tarbut y colegio Monte Sinaí Tarbut, porque se le acercaron los activistas de las comunidades y le pidieron que ayudara a fundar los colegios. Hizo en esos años de finales de 39 a 46, porque creo que ningún Sheliach lo ha hecho. Una sola persona tuvo actividades y dedicó su vida a la educación judía con los niños y jóvenes en México. Dejó un sello indeleble en muchísima gente. Ok, yo creo que en breve ya les conté. Aquí está con primer comité de la escuela, los maestros, Alice Austriac y Austridan, como él se escribía. Está Yeruchem Gitlin y está también Bistritsky y Binyamin Lev. Se hizo tardísimo. Tardísimo. Tenemos que terminar ya. Vamos a dedicarle un capítulo especial al origen de la educación judía en México y Abner Alifas va a ser pues lo más importante. Quisiera saber si hay preguntas o comentarios que podamos tomar unos 5 o 10 minutos más porque ya es tardísimo. Ya pero como pudieron dar cuenta, podríamos platicar con Esther horas enteras y todo lo que dice es fascinante. Yo le agradezco muchísimo, Esther, por toda la disposición y por todo el material, y a Beli, su hija, que nos está viendo porque siempre también, pues toda la dedicación para preparar esto. Anita, ¿alguna pregunta, algo que quisiera comentar? Sí, Mónica, muchas gracias, increíble plática. Bueno, muchísimos comentarios de felicitación, tanto de familiares como del público en general, pero tenemos algunas preguntitas. ¿De qué era el taller que tenían en la vecindad? Nos preguntan. De pantalones. Ok. Y en Facebook nos dice Hanne Streamling que dice, la hija Olga es mi mamá, soy Hanne Friedman.
sea, para que sepa que la está oyendo la hija de Olga Friedman. ¿De Olga quién? Friedman. Olga o el que, no sé si se llamaba en español Olga. Puede ser, sí. Habló de una Olga usted. Hablé de las hijas del rabino Goldberg, una Eva, Jave, Elke, los dos muchachos y las dos niñas. No sé si estamos hablando de la misma persona. A ver si ahorita nos pone algo. Nos pregunta Aaron Seidman que quién es Paula Seidman, que si sabe cómo se escribía su apellido para saber si era algo de él. Paula Seidman es casada con un compañero de mi clase. Paula llegó al colegio israelita en primero de secundaria, nacida en Israel, la mamá nacida en Israel y la abuelita. La abuelita todavía vivía con ellos y vivían en la colonia Roma. Tenían un taller, no me acuerdo si era de calcetines o qué, y la casa. Polita se casó con Vila Gatesman, quien murió muy joven, y Paula se fue a vivir a Israel. El tío de ella era Pinges, creo, Zeidman, papá de Fischl, creo que se llamaba, y una hermana que creo era escultora. Ok, a ver si nos ponen algo ahorita. Nos preguntan que cómo se comunicaban, sobre todo los niños recién llegados, con sus amigos no judíos. No sé, Feige, pues luego participó, ¿Pero en qué idioma? hablaba yiddish, ni polaco no creo, pero Pero con los niños no judíos pues no sé cómo, entonces en español o ella oyendo, la invitaron luego, incluso a las posadas la invitaron a que participaran y sabía bien y se bajó, Ok. pero El señor hablaba, Hans de los abrigos era el señor Wolf Hans, nos dicen. ¿quién? El señor de los abrigos era Wolf Hans. El de los abrigos Wolfans, no, Abrigos. El de los abrigos Hans. Hans. no, era Jacobo Hans, y después llegó un hermano algunos años después que hizo otra paletería a su lado. El primero era Hans, Jacobo, y después Wolf. Si aquí nos está escuchando familiares de los Hans, me encantaría conseguir alguna foto de ese taller si es que existe. Taller no era taller, él no trabajaba dentro de Guatemala. En Guatemala el único taller, el de pantalones, que estuvo en el número 3 y se fueron a Allende. Y después en esa vivienda vivió mi tío Moishe. Pero me refiero a que de donde los hicieran, no porque pensara que fue en Guatemala, en donde fuera. Porque la hechura de los abrigos en México pues fue casi única por parte de ellos, ¿no? De las pieles. Pues no sé, eran dos hermanos, Wolf y Jacobo. Ok. No sé, Anita, si tenemos más. Yo siento que ya es muy tarde. Nada más un comentario. Ha sido una comunidad que ha aportado mucho a la cultura y a la vida económica de nuestro país. Habíamos quedado que iba a ser 1 hora. Sí, ya acabamos, ya acabamos. De todas maneras, Mónica, te vamos a mandar los comentarios del chat, las preguntas y todo,
y se podrá contestar, tú les puedes contestar en privado y también todas las preguntas que quedan grabadas en el Facebook, también las puedes contestar por ahí, ¿ok? Sí, Para y terminar toda ya. la gente que se quiera comunicar con Esther directamente, yo creo que ya sé de alguien que trabaja como Sheliach de la Shomer hoy en día, me pidió que quiere hablar con usted. Entonces, sí, hay maneras de que sigamos la comunicación. Exacto. Creo que ahorita es preciso terminar, dar Hay por... dos personas que están diciendo, Mónica, que son familiares de Pomeranz y que te puedes poner en contacto con ellos o ellos se ponen en contacto contigo. Por Para que favor, sepas, ¿ok? por favor, en Facebook estoy como Mónica Uniquel para que Sí. nos podamos comunicar. Y Y de bueno, todas nada maneras más lo vas a ver. antes de cerrar, quiero decirles que el próximo lunes vamos a tener a Haya Torenberg, que también tiene historias fascinantes y imágenes fascinantes, para que no se la vayan a perder. También va a hablar de educación, de ideología, de política, de vecindad, de Correo Mayor, de la Merced y de muchas cosas. Entonces nos vemos el próximo lunes. Esther Alifas, muchísimas gracias. Buenas noches, que descanse. Ya no comenté que ella es psicoanalista y que sigue atendiendo pacientes, lo cual mis respetos absolutamente, es una profesionista, de eso ya no hablamos. Anita, Raquel y la Keile, Vania, todos, muchísimas gracias a todos por aguantarnos tanto tiempo. Ojalá que haya sido una buena experiencia y nos vemos el próximo lunes. Gracias, nada más. Gracias, Mónica. Buenas noches a todos. Okay. Gracias. Que estén muy, muy bien todos y muchísimas gracias por conectarse todos. Hasta luego, nos vemos el lunes que entra primero. Bye. Bye.